Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Cuando quieran arranquen Sebastián y Daniela. Listo. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es una revisión acerca de la fractura de cadera y fémur infantil. Entonces, pues para empezar, las fracturas de cadera en la población pediátrica en realidad son muy poco frecuentes. Representan menos del 1% de las fracturas en los niños y vamos a ver que cuando está presentada, el principal mecanismo de lesión va a ser algún traumatismo de alta energía. También puede ocurrir en trauma moderado o trauma leve, pero en estas situaciones tocaría mirar alguna afección patológica, como puede ser osteogénesis imperfecta, enfermedad de Pertes, alguna osteomielitis o un tumor. Y pues siempre que uno descarte todas esas opciones, mirar también la posibilidad de que se trate de un caso de maltrato infantil. En cuanto a la anatomía, vamos a encontrar pues que la articulación de la cadera va a ser la conexión de la pelvis con el fémur, vendría siendo la cabeza del fémur en el espacio del acetábulo en pelvis. Que al nacer el fémur va a contar con una fisis única, la cual posteriormente se va a dividir en dos centros de osificación, que son la fisis capital, que es la placa de crecimiento de la cabeza femoral, que suele osificarse entre los 4 y los 6 meses y va a cerrar aproximadamente a los 18 años. Y también vamos a encontrar la apófisis trochanteria, que esta sí va a aparecer alrededor de los 4 años, lo cual es normal, y va a terminar de cerrarse o va a generar fusión con el fémur a eso de los 16, 18 años. Durante la madurez ósea del hueso, pues vamos a tener que con el paso de los años y con el crecimiento del niño, va a haber cambios en las angulaciones. Entonces, un ejemplo podría ser el ángulo cabeza-cuello diaficiario, que al nacer es de 135 grados aproximadamente. Posteriormente, entre el primero y el tercer año de vida, va a aumentar hasta los 145 y pues finalmente se va a encontrar en unos 130 grados con la madurez esquelética. Lo normal es que se encuentre entre los 125 y los 135 grados. Otro de los ángulos que podemos encontrar es el de la anteversión femoral, que va a ser de aproximadamente 30 grados al momento del nacimiento y ya con el paso de los años va a ir disminuyendo hasta unos grados de más o menos 10 a 15 aproximadamente. Ahora, en cuanto a alteraciones, vamos a ver que una detención temprana de la fisis de crecimiento proximal puede generar acortamiento de la extremidad. Importante saber que la fisis va a contribuir aproximadamente al 15% del crecimiento de la extremidad y esta detención y esta me va a generar acortamiento de los ángulos que pueden ocasionar algunas anormalidades como son la coxa vara, que es la que vemos ahí en la imagen de la derecha, que vendrían siendo de 110 grados, o la coxa valga, que vendría siendo la última, la de la derecha, mayor a 140 grados. En cuanto a la irrigación, va a venir principalmente de dos arterias, ambas ramas de la arteria femoral profunda, y estas son las arterias circunflejas. Vamos a tener la arteria circunfleja femoral medial, que va a transcurrir de manera posterior y medial al cuello femoral, y va a dar principalmente aporte sanguíneo a lo que es la cabeza femoral, donde se va a ramificar también en lo que es postero superior y postero inferior para irrigarme epífisis proximal posteromedial, la fisis posterior y la cara posterior del trocánter menor. También vamos a encontrar la lateral, arteria circunfleja femoral lateral, que va a transcurrir por la parte anterior del cuello femoral, va a irrigar la placa del crecimiento anterolateral, la cara anterior del trocánter, también va a irrigar la cara anteromedial de la cabeza femoral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aproximadamente sobre los 3 años va a ser menor el aporte de la circunfleja femoral lateral y mayor el de la circunfleja femoral medial. Y ya pues en cuanto por edades, la irrigación de la cabeza femoral va a ser de los 0 a los 4 años,
principalmente circunfleja femoral medial, circunfleja femoral lateral y la arteria del ligamento redondo. Entre los 4 y los 8 años, la irrigación va a cambiar siendo un mayor aporte de la circunfleja femoral medial y disminuyendo el de la circunfleja femoral lateral y la del ligamento redondo. Y ya por encima de los 8 años vamos a ver que principalmente la irrigación va a ser por la arteria circunfleja femoral lateral, femoral medial. Ahora, en cuanto a los mecanismos de lesión que vamos a encontrar, vamos a ver que suelen ser politraumatismos, accidentes de alta energía, como había mencionado al inicio. Por ejemplo, una caída de gran altura, un accidente de tránsito, que el niño puede ir en bicicleta, puede coger velocidad, puede que lo agarre un carro. Es el mecanismo responsable del politraumatismo, no solo en esta situación, sino también en el 85 a 90% de todas las fracturas. En estos casos, el 30% va a implicar mucha energía y eso se suele asociar, listo, no solamente va a presentar una fractura de cadera, también puede tener otros daños en otros sistemas, como puede ser un trauma visceral o un trauma craneoencefálico, por lo que no va a ser la única afección que va a tener nuestro paciente, y puede presentar también luxación de la cadera, fractura de fémur diaficiaria o fractura de pelvis. Eh, en los traumatismos leves se puede asociar, como había mencionado, una lesión patológica, entonces uno dice, no fue de alta energía, debe haber algo más que me está afectando la articulación, entonces puede pensar en un quiste óseo o aneurismático, algún problema como osteogénesis imperfecta, una necrosis avascular, displasia fibrosa o un mielomeningocele. Cuando tenemos pacientes con fractura de cadera que tienen menos de un año, es muy necesario hacer un examen físico minucioso en el que podamos descartar que la fractura que nosotros pues tenemos sea ocasionada por maltrato infantil y pues también tener en cuenta que en estas situaciones, en general también como las de todos los niños, es necesario hacer una ficha de notificación y pues notificar a las autoridades sobre el caso. En cuanto a la clasificación, entonces vamos a encontrar que se puede clasificar en cuatro. Va a ser la clasificación de Delbet y se clasifica es según el lugar o el sitio en el que se genera la fractura. La tipo uno, que es la que está más hacia la izquierda, es la transepificiaria, que va a ser una separación traumática aguda de la fisis que está previamente normal. Y pues vamos a encontrar que este tipo de fracturas es muy poco común, va a representar aproximadamente menos del 10% de las fracturas de cadera en los niños y pues son similares a una lesión fisiaria de tipo uno de Salter y Harris, y pues lo que lo va a distinguir es el nivel de desplazamiento de la epífisis de la capital femoral, o sea, el desplazamiento de la cabeza. Va a manifestarse como dolor agudo y también va a tener su pues, visualización imagenológica, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Presenta mayormente en lo que es el lactantes de 1 a 2 años, lactantes mayores, y también los escolares que se encuentran entre los 5 y los 10 años de edad. El otro tipo de fractura es la transcervical. Esta se va a presentar ya en una mayor proporción, de aproximadamente el 40 al 50% de los casos, y ya la fractura del foco va a ser a nivel de la porción medial del cuello femoral. De este 40-50% de los casos, aproximadamente también se tenía descrito que el 50%, o sea, la mitad de los pacientes, iba a presentar complicaciones como necrosis avascular, pero últimamente se ha ido registrando en la literatura que en realidad no es tan alto el porcentaje que presenta la necrosis avascular, sino que ha ido disminuyendo. El tercer tipo sería la cervicotrocantérica, que representa entre el 25 y el 35% de los casos. La fractura va a tener foco a nivel de la base del cuello femoral, de este 25 a 35. Uno de cada cuatro va a tener complicaciones como la necrosis avascular y la necrosis va a estar dada dependiendo de qué tanto se haya desplazado la fractura al momento de la lesión. Y por último, la intertrocantérica del 6 al 15% va a ocurrir entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Y raramente se va a encontrar en estos casos que ocurra necrosis avascular porque se ha registrado en menos del 10% de las situaciones. Esta es una fractura, por no decir que es la que tiene el mejor pronóstico.
Bueno, las manifestaciones clínicas pueden variar de acuerdo a la edad del paciente y el mecanismo de trauma. Como lo mencionamos anteriormente, la mayoría de fracturas corresponden a traumatismos de alta energía, en donde la presentación más frecuente es la fractura desplazada de cadera, por lo que a la valoración clínica podríamos encontrar una imposibilidad para la marcha, un dolor intenso en la cadera, una extremidad en rotación externa o acortada, un edema y dolor a la palpación local, y una movilidad pasiva de la extremidad que está notablemente restringida, especialmente a la flexión, abducción y a la rotación medial. Cabe destacar que en un 30% de los casos podemos encontrar fracturas no desplazadas secundarias a fracturas por estrés por traumatismos repetitivos. Esto ocurre principalmente en adolescentes durante juegos o deportes como correr largas distancias. En estos casos en específico podríamos encontrar una marcha antálgica y un dolor en los extremos a la rotación interna o externa. Este tipo de fracturas generalmente son poco frecuentes en los niños menores de 10 años, por lo que, pues, digamos que la presentación en ellos puede ser un poco diferente. Puede incluir una cojera crónica, poco dolor a la, pues, o sea, no presenta como tal un dolor marcado a la movilidad articular y presentan dolor únicamente a la flexión completa de la cadera. Igualmente, es importante evaluar la presencia de fracturas múltiples en diferentes etapas de consolidación o estar frente a fracturas sin antecedentes claros de un traumatismo, porque esto nos podría indicar un caso de maltrato infantil. En cuanto al diagnóstico, pues digamos que este se inicia con la sospecha clínica y posteriormente se complementa con el examen físico y las imágenes como la radiografía, específicamente una radiografía comparativa de cadera y una radiografía bilateral de la cadera afectada. Esto nos va a permitir evaluar la ubicación y la dirección de la línea de trazo de fractura, la magnitud del desplazamiento, el grado de angulación, la ubicación de las epífisis femorales y el tipo de fractura. Dependiendo como del grado de sospecha clínica, podría requerirse imágenes o estudios adicionales, como por ejemplo una tomografía o una resonancia magnética, ya que esta última pues, nos permite obtener información complementaria, como por ejemplo la viabilidad de la cabeza femoral y la presencia de quistes óseos que podrían estar relacionados con un hueso patológico. Adicionalmente, pues en niños o en casos en donde no tenemos una radiografía que nos hable o pues nos muestre una fractura clara del cuello femoral, pero que tienen un dolor evidente y muy marcado con el movimiento de la articulación de la cadera, podría solicitarse una resonancia para evaluar fracturas del cuello femoral y esta nos podría pues ayudar, dado que tiene una sensibilidad para este tipo de fracturas de aproximadamente el 100%. En cuanto al tratamiento, digamos que las fracturas de cadera son un marcador de traumatismo que a menudo se asocian con otro tipo de lesiones, por ejemplo, lesiones musculoesqueléticas como la luxación de la cadera, fracturas pélvicas, fracturas de la diáfisis femoral y traumatismos importantes a nivel de abdomen, tórax, pelvis o cabeza. Por esto, digamos, el niño con una sospecha de fractura de cadera asociada a un traumatismo de alta intensidad, debemos realizar una estabilización según los principios del soporte vital avanzado en trauma. Esto nos va a permitir un aseguramiento de la vía aérea, una evaluación del compromiso pulmonar y controlar pues, o evaluar si tenemos sangrado en casos de fracturas expuestas. Específicamente en cuanto al manejo de la fractura, pues digamos que el manejo inicial debe tener como objetivo lograr una reducción anatómica, la estabilización de los fragmentos y minimizar las posibles complicaciones, como por ejemplo la necrosis avascular, casos de posible martrosis a tensión que pueden llevar a un taponamiento posterior de los vasos epifisiarios. Y en estos casos, pues se requeriría de un abordaje quirúrgico para la descompresión de dicha martrosis y pues esto debe ser como un procedimiento que debe realizarse tan pronto como sea posible. Digamos que en diversos artículos recomiendan que la fractura debe tratarse en un plazo de 24 horas y al igual que la descompresión capsular. En un metaanálisis reportaban 935 fracturas de cadera pediátrica y ellos describieron una tasa de necrosis avascular de la cabeza femoral que era 4.2 veces mayor en los niños en donde se realizaba una cirugía tardía que en aquellos que se sometieron a una cirugía dentro de las 24 horas posteriores al trauma.
Igualmente mostraban que cuando las cirugías se retrasaron más de 24 horas, el 64% de los niños tuvieron un cierre prematuro de la epífisis de la cabeza femoral y el 55% de los niños desarrollaban necrosis avascular de la cabeza femoral. En estos casos, digamos que se recomienda cuando se pueda hacer una reducción cerrada, una aspiración con aguja y en los casos de reducción abierta, una capsulotomía anterior, lo que pues nos disminuiría el riesgo de las complicaciones que mencioné anteriormente. Digamos que a grandes rasgos el tratamiento se basa en una reducción anatómica y en una fijación de la fractura. Pero pues debido a que los niños están en una etapa de crecimiento y la epífisis femoral proximal aún no se ha cerrado, se debe lograr un equilibrio entre la estabilización o pues la estabilidad de la fijación de la fractura y el riesgo potencial de una lesión de la epífisis en el momento en que vamos a elegir nuestro método para la fijación interna. Se ha escrito que cuando la distancia pues del tornillo que utilicemos, que en muchos casos son tornillos canulados, esta distancia femoral, pues la distancia del tornillo a el hueso subcondral de la cabeza femoral es menor a 5 milímetros, puede garantizar una estabilidad de la fijación interna de la fractura. Sin embargo, ¿Qué pasó? Doc, ¿ahí me escuchan? Es que creo que se nos salió la reunión. Ah, sí, sí, te perdimos. Y se fue la imagen también. Ah, dame un segundo, ya la compartimos de nuevo. Doc, ahí ya se puede ver la presentación. Sí, ya. Bueno, lo que mencionaba es que debíamos tener cuidado con, pues al momento de implantar el tornillo porque el epífisis femoral proximal contribuía a el crecimiento de las extremidades que podía incluso pues corresponder a 3 a 4 milímetros por año. Si esta epífisis se lesiona, pues causa un cierre prematuro, lo que puede generar a largo plazo una deformidad grave o una desigualdad en la longitud de las extremidades. Por esto, en los niños pequeños se recomienda o se prefieren métodos de fijación interna que no crucen la epífisis femoral. O sea, digamos que tratar de priorizar estos métodos lo más que se pueda para evitar la lesión y evitar posibles complicaciones. Sin embargo, pues se ha descrito que en ocasiones estos métodos pueden causar una estabilidad insuficiente de la fijación de la fractura y conducir a una pérdida de la reducción anatómica. Por esto, el manejo definitivo pues realmente va a depender de la edad del niño y el trazo de fractura que presente. Específicamente en las fracturas tipo 1 o las fracturas transepifisiarias, el manejo que se propone es una reducción anatómica, una fijación interna y una inmovilización con yeso en espiga de cadera. Es importante mencionar que en este tipo de fracturas suele asociarse a mayores tasas de complicaciones por una pérdida de la reducción, por una posterior angulación en varo, la cual se describe en el 35% de los casos que se tratan únicamente con la inmovilización con yeso, una necrosis avascular de la cabeza femoral, lo cual estaría relacionado con la magnitud del desplazamiento de la epífisis femoral y un cierre epifisiario prematuro. Por esto, pues digamos que en estos casos se propone para niños menores de 4 años utilizar pines de Kirchner, de 4 a 7 años tornillos canulados y en mayores de 7 años tornillos canulados de 5 a 6 milímetros. También describen el uso de la espiga de cadera, de la inmovilización con el yeso, pero pues esta se recomienda en niños menores de 12 años durante un plazo o pues un tiempo de 6 a 12 semanas y esta inmovilización debe garantizar 30 grados de flexión, 30 grados de aducción y 10 grados de rotación interna.
En niños menores de 2 años sin desplazamiento del trazo de fractura y con un patrón estable que no requiera otro tipo de manipulación para el tratamiento, se ha descrito que podría utilizarse este yeso como manejo único, pues ya que existe un mayor potencial de remodelación ósea en este grupo de edad. Para las fracturas tipo 2 o las transcervicales se describe la reducción más la fijación interna en niños de todas las edades. Esta reducción, pues realmente la idea es iniciar con una reducción cerrada y esta debe garantizar una abducción completa de la cadera para poder estabilizar la pelvis, una rotación interna de 20 a 30 grados, una hiperextensión y mantenemos pues la rodilla ligeramente flexionada y lo que hacemos es una presión descendente sobre el trocánter mayor y posteriormente una tracción longitudinal suave para poder separar los extremos de la fractura. Posteriormente hacemos una aducción lenta para, pues digamos que posicionar al paciente de manera que podamos realizar la fijación interna mediante un abordaje lateral. En los casos en donde esta reducción cerrada no se logra, podemos utilizar una reducción abierta en donde pues se puede realizar por un abordaje anterior, anterolateral o lateral directo. Y digamos que esta se recomienda más en casos de fracturas abiertas de cadera, las fracturas con lesiones vasculares que requieren una reparación inmediata y fracturas de cadera patológicas que requieren un tejido óseo para cultivo. En este punto, pues algunos estudios han demostrado que la reducción, o sea, al comparar la reducción cerrada con la reducción cerrada y la fijación interna en comparación con la reducción abierta, pues esta última puede lograr mejores efectos de reducción en casos de caderas completamente desplazadas, porque permite una mayor tasa de consolidación de la fractura. Sin embargo, pues digamos que podría presentarse más fácilmente un daño de la vascularización de la cabeza femoral, por lo que podría tener una mayor incidencia de necrosis avascular de la cabeza femoral. Para este tipo de fractura, en niños pequeños se pueden utilizar pines de Kirchner roscados o en niños mayores, tornillos canulados. En estos últimos, pues se deben colocar al menos 2 tornillos que estén paralelos entre sí y que la rosca esté en el fragmento proximal de la fractura, ya que esto nos permite generar una compresión específicamente en el foco de fractura. En el caso de las fracturas tipo 3 o las fracturas cérvico-trocantéricas, podemos utilizar para la reducción cerrada y la fijación pines de Kirchner y tornillos canulados. Sin embargo, en este caso en específico, la ubicación de la fractura puede no permitir un buen agarre para los tornillos y los resultados posteriores podrían ser una pérdida de la reducción y el varo posterior. Por lo que pues también se recomienda el uso de la espiga de cadera de yeso como manejo adicional al tratamiento quirúrgico. En esta imagen lo que podemos ver es una fractura cervicotrocantérica en un niño de 7 años. En la radiografía A. En la B tenemos la reducción y la fijación con los tornillos canulados y en la imagen C1 y C2 es pues es a los 8 meses y muestran la consolidación final de la fractura. Específicamente en las fracturas tipo 4 o fracturas intertrocantéricas, al igual que en las fracturas anteriormente mencionadas, también requieren de una fijación interna. Pues ya que este es el tratamiento de elección en las fracturas que se encuentren desplazadas en cualquier grupo de edad y puede ser pues desplazada o no desplazada en los niños mayores. En estos casos lo que podemos utilizar son tornillos de cadera pediátricos, tornillos corticales de un diámetro menor a 3.5 milímetros y placas femorales proximales. En cuanto al manejo posoperatorio, se ha dado la recomendación de que en niños menores de 10 años podemos utilizar el yeso en espiga de cadera como la fijación auxiliar al tratamiento quirúrgico y que los mayores de 12 años no requieren yeso. Lo que pues buscamos inicialmente es que el niño pueda realizar un apoyo con muletas y 6 a 8 semanas posteriores ya pueda realizar un entrenamiento con carga. Al mes de la fractura podemos realizar la radiografía de control y con esto evaluar el proceso de consolidación. La idea es que el niño a los 3 o 4 meses ya pueda estar teniendo una marcha completamente normal.
En cuanto a las complicaciones, hay algunos estudios que han demostrado que se pueden presentar en tasas de 20 al 50%, y estos niños pueden desarrollar complicaciones graves, como por ejemplo la necrosis de la cabeza femoral, una deformidad en valgo, dolor crónico y pseudoartrosis de la fractura. Específicamente en cuanto a la necrosis avascular, se ha descrito en el 20 al 29% de los casos y su incidencia en las fracturas tipo 1 y tipo 2 fue 14 veces mayor a las fracturas tipo 3. Adicionalmente, pues se ha visto que en niños la incidencia de esta necrosis avascular alrededor de los 10 años es mucho mayor que en los niños menores de 4 años. Esto aproximadamente 1,14 veces, lo que pues se ha visto que está más relacionado con la capacidad de revascularización de esta cabeza femoral, porque pues en los niños mayores suele ser más débil. Bueno, muy bien.